Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a orar para dar inicio a la lección del día de hoy. Vamos a estudiar algo maravilloso, así es que pidámosle a Dios que nos bendiga con su palabra y que abra los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y que su palabra quede grabada en nuestros corazones. Los invito a orar, unámonos todos. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, en primer lugar, porque podemos llamarte Padre nuestro, porque fuimos efectivamente adoptados por hijos tuyos, por medio de Jesucristo. Gracias por convertirme en hijos, por convertirnos a todos en hijos, desde el momento en el que el Hijo entró a nuestro corazón. Gracias por Cristo en nosotros, por perdonar nuestros pecados, limpiándolos con tu preciosa sangre, por justificarnos, declarándonos libres de deuda, libres de culpa y por reconciliarnos, Señor Dios, contigo. Gracias por el camino por el que nos has puesto, por tu precioso Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos revela toda la estatura espiritual de la verdad que es Jesucristo. Gracias por tu maravillosa palabra, por abrirnos tu palabra, por abrir nuestro entendimiento. Gracias por regalarnos los tesoros, Señor, de tu palabra. Padre, gracias por el día de hoy, porque nos das una nueva oportunidad para estudiar cosas maravillosas de tu palabra. Te damos gracias por el privilegio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos que bendigas tu palabra, oramos que nos bendigas con ella, oramos que hagas tu maravillosa voluntad, Señor Dios, en este día, Padre, y a ti te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy, yo le he puesto por título, El reino de Dios en el hombre fue tomado cautivo. Así es que es un estudio muy importante, tenemos ya bastantes antecedentes acerca de esto. Hemos venido hablando acerca del reino del yo, adentro del hombre, y cómo éste nos gobierna, así es que esto es continuación de todo aquello, ¿verdad? Entonces, si son tan amables, para comenzar, por favor, vámonos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17, verso 21. Y recordemos algo muy importante. En Lucas 17, 21, el Señor Jesucristo no le está hablando a los creyentes. Aquí Él literalmente le está hablando a los fariseos. Y miren lo que le está diciendo a los fariseos, que por cierto están, como de costumbre, criticando al Señor Jesucristo. En Lucas 17, verso 20. En Lucas 17, 20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Se lo dijo a los fariseos. Les dijo, el reino de Dios está adentro de ustedes. Por supuesto, el Señor no se detuvo a dar toda la explicación del asunto, pero la realidad es que Dios puso su reino o su nombre dentro de todo ser humano por creación. Cuando Dios nos hizo, hemos estudiado cómo Dios tomó una porción de sí mismo y luego a esa porción de sí mismo, a esa porción de su nombre, Dios la rodeó con espíritu, con alma, con cuerpo. Y pues salimos nosotros. Así es que el reino de Dios es ese nombre de Dios que está dentro de cada uno de nosotros por creación. Cuando en el jardín del Edén, el primer hombre y la primera mujer se expusieron a la serpiente entró al interior del hombre y la serpiente tomó cautivo ese reino, cautivo ese nombre de Dios adentro del hombre. Es allí en donde todo lo que Dios le dio al hombre, todas las virtudes que Dios le dio originalmente al hombre, fueron desvirtuadas, corrompidas, deformadas, y entonces pues henos hoy seres humanos en el estado caído en el que nos encontramos a causa de eso. Pero el hecho pues es que el reino de Dios fue puesto adentro. Ahora el Señor Jesucristo, ya lo estudiaremos en su momento. Nuevamente tenemos suficientes antecedentes de todo esto en estudios bíblicos anteriores, pero el Señor Jesucristo viene al interior de nosotros para ultimadamente liberar ese reino de Dios que fue tomado cautivo, después de haber establecido Él el suyo propio, ¿verdad?
a través de crear un nuevo hombre, un nuevo corazón y venir Él a vivir dentro de nosotros. Así es que bueno, pero lo que quiero enfatizar hoy es muy importante y vamos a ver cómo nosotros, cuando Dios nos hizo como un mundo en miniatura, un mundo en pequeño. Somos un universo en miniatura. Todo lo que ocurre y vemos allá afuera ocurre y está presente aquí adentro. Vamos a verlo de la siguiente manera. Vámonos por favor ahora a Apocalipsis capítulo 8 a partir del verso 1. Perdón, capítulo 4. Apocalipsis 4. Vamos a ver del verso 1 al verso 8. Apocalipsis 4, del verso 1 al verso 8. Y por supuesto vamos a estar ayudándonos con diagramas acá. Pero leamos primero Apocalipsis 4 del 1 al 8. Dice, si ya están allí, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Así es que lo primero que ve Juan es el trono. Vamos a empezar a hacer nuestros diagramas acá. Aquí está el trono. Vamos a dibujarlo como una silla. De hecho, en idioma hebreo la palabra trono y la palabra silla es la misma. Kisé es la palabra. Y acá tenemos el trono. Y en el trono, por supuesto, está Dios. Está el gran yo soy. Él está en el trono. Muy bien, sigamos leyendo. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es un cuadro maravilloso. Esto es lo que Juan vio allá arriba cuando le fueron abiertos los cielos y él vio lo que había allá arriba. Así es que tenemos el trono, pero veamos alrededor del trono los círculos que hay. Igualmente lo hemos estudiado mucho en el pasado. Pero alrededor del trono pongamos de esta manera a los 4 seres vivientes. Marquémoslos nada más de esta forma, así de forma diagramática. Y en el siguiente círculo están los 24 ancianos. Así es que pongámoslos de esta manera, ¿verdad? Ni siquiera estoy contando si estoy haciendo 24 palitos. Quién sabe si sí, quién sabe si no, no importa. El hecho es que son 24 ancianos. Estos son los círculos que hay alrededor del trono. Ahora, Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Todos los patrones que vemos allá arriba, Dios los reprodujo en el hombre cuando Dios hizo al hombre. De hecho, todos los patrones que están ahí arriba, Dios los reprodujo en la tierra cuando Dios formó la tierra y cuando había un jardín en Edén, etc. Recuerden que del jardín brotaba un río que se repartía en 4. Por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo mencionamos no hace mucho, y les dio la revelación de cómo debían acampar alrededor del tabernáculo. Tenemos en el centro el tabernáculo en donde estaba el arca o el trono de Dios.
Alrededor del tabernáculo tenemos 4 grupos. Eran los descendientes de Leví. En el oriente, en la entrada, teníamos a Aarón y a su familia. Luego, de un lado teníamos a los gersonitas, del otro lado a los coatitas y del otro lado a los meraritas. Ellos eran los adoradores y los servidores. Así es que tenemos el trono en medio, tenemos 4 grupos alrededor, y luego alrededor de esos 4 grupos de familias de levitas tenemos a las 12 tribus. 3 del lado oriente, donde está la puerta, 3 del lado sur, 3 del lado norte y 3 del lado poniente. Así es que ven el cuadro, el trono, 4 y 12. Luego acá en el cielo vemos el trono, 4 y por supuesto 24. 12 es múltiplo de 24 naturalmente, así es que es el mismo principio. Ahora, ¿será que Dios hizo lo mismo adentro de nosotros? Cuando Dios nos formó a nosotros a su imagen y semejanza, y cuando Dios, la hechura que nos dio es a imagen de las cosas que están allá arriba. Por eso es que somos tan importantes para Dios. Y por eso es que el diablo hizo todo lo que hizo para desvirtuar, arruinar, corromper algo que Dios había hecho perfecto y maravilloso. Pero ¿qué creen? Por eso es que el Señor se tomó la tarea de primero apartar, ungir, predestinar al Señor Jesucristo para venir a salvar, para venir a redimir todo lo que se había perdido. Miren el precio que pagó el Señor Jesucristo para rescatarnos. Eso les dice cuán importantes somos para Dios. Pero regresemos a este cuadro. Acá tenemos el cuadro. Entonces, alrededor del trono, en el trono está el gran yo soy. Cuando Dios diseñó al hombre, la intención de Dios era que el gran yo soy estuviera sentado en el trono del corazón, gobernando sobre todas las demás cosas. Vámonos por favor a Éxodo capítulo 3, verso 13. Éxodo capítulo 3, verso 13 nos dice lo siguiente. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este es Dios, el autoexistente. Él no necesita de nada ni de nadie para hacer lo que Él ya es. Y además, Él puede hacer que las cosas sean lo que Dios quiera que sean, y Él puede hacer que las cosas hagan lo que Dios quiera que hagan. Ese es el gran yo soy. Ahora, solo imagínense ustedes cómo Dios fue sacado de en medio y el yo se entronizó en el interior del hombre, y ese ego, ese orgullo, ese yo hace que el hombre diga: yo puedo ser lo que yo quiera hacer y yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Díganme si no lo estamos viendo a todo color, de manera crónica en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir. Bueno, ahora vámonos a Éxodo capítulo 6, del verso 1 al 8. En Éxodo 6, del 1 al 8 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová.
Así es que Moisés fue con esta tremenda revelación de yo soy. Ese es Dios. Yo soy Jehová, el autoexistente. Yo soy el que soy. Yo soy el Señor. Yo soy Jehová. Así es que cuando Dios está sentado en el trono, Dios se dio a conocer a Moisés por medio de este nombre, Jehová. Dios se ha dado a conocer al hombre por medio de diferentes nombres. Aquí dice claramente que Abraham, Isaac y Jacob conocieron a Dios como el Shaddai o el Dios omnipotente. Sabemos por las escrituras que lo conocieron como Elohim, el Dios poderoso, el Elión, el Altísimo, Adonai, el Señor. Todos esos nombres aparecen allí. Por supuesto, el nombre Jehová aparece en el Pentateuco porque pues Moisés escribió el Pentateuco, empezando con Génesis. Pero fue a Moisés a quien Dios se les reveló por Jehová. Ahora sabemos, y vamos a irnos a otra pantalla acá, sabemos que el nombre de Jehová se escribe en hebreo con 4 letras. El hebreo se escribe, recuerden, de derecha a izquierda. Así es que es una letra Yud, una letra Hei, una letra Vav y otra letra Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. 4 letras. Yud, Hei, Vav, Hei. 4 letras. Así es que Dios tomó su nombre y, por así decirlo, lo desglosó en 4 para darlo a conocer de una manera más fácil de entender para el hombre. ¿Qué sale del trono entonces? Lo primero que sale del trono son estas 4 cosas, como en el jardín del Edén. ¿Qué salía del centro del jardín? Este río que se partía en 4. Y si nos vamos a Proverbios capítulo 2, vamos a pues refrescar o a descubrir algo maravilloso. Para poder conocer a Dios necesitamos 4 cosas. Proverbios capítulo 2 nos da el secreto. Proverbios 2 del 1 al 5. Proverbios 2 del 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si nos vamos a los diccionarios, las palabras hebreas que se usan acá significan sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y más adelante encontramos la palabra traducida como prudencia. Así es que son 4 cosas: sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Entonces, si nos vamos al diagrama, aquí está el trono de Dios. Bueno, pudimos haber hecho más bonito el trono, pero no importa. Lo que importa es que allí está el gran yo soy. Entonces, voy a borrar aquí el nombre. Necesito un poco más de espacio. Y alrededor de ese trono, entonces tenemos sabiduría, entendimiento, y no estoy, por favor no le pongan atención al orden como puse las palabras, simplemente las estoy poniendo alrededor del trono. Sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Si queremos nosotros conocer al Señor, necesitamos sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. ¿Por qué creen que cuando aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras? Salomón le pidió sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y Dios le dijo, porque me pediste eso, te voy a dar eso y más. ¿Qué es la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia, sino el Señor Jesucristo? Pero cuando Dios está sentado en el trono, del trono van a salir estas cosas: sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Y cuando Dios está sentado en el trono, nosotros vamos a darle gracias a Dios y a bendecirlo y a adorarlo y a alabarlo
por su sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos están alabando al Señor por varias cosas. Pero si regresan a Apocalipsis capítulo 4, 5, 6, están dándole gracias por su sabiduría, alabándolo por su sabiduría. Así es que del trono va a salir todo esto. Cuando Dios está sentado en el trono del corazón del hombre, lo primero que sale del hombre y aquello que va a gobernar los pensamientos, los sentimientos y las acciones del hombre son sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Pero ¿qué ocurre en el momento en el que Dios es quitado de en medio? ¿Qué pasa con esa sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia? Ahora, mientras Dios está en el trono, esto es lo que va a estar saliendo de allí. Pero cuando Dios no está en el trono, pues miren, y esto pasó en el corazón del hombre. Quitó al hombre a Dios de en medio, se los voy a decir de una vez, se los iba a decir en un momento. Pero todo se corrompió. Entonces miren, la sabiduría, ¿en qué se convierte cuando se corrompe? ¿Cuál es el antónimo de sabiduría? Insensatez. ¿Cuál es el antónimo de entendimiento? Hay un par de palabras que escogí yo, porque son varias, pero el antónimo de entendimiento es incomprensión, también, por ejemplo, desacuerdo. Cuando el hombre se corrompió, el hombre simplemente se volvió incapaz de comprender las cosas de Dios. Y además el hombre entró en desacuerdo con Dios. Dios dice una cosa, el hombre opina diferente, el hombre opina contrario y nunca va a estar de acuerdo con Dios. ¿Por qué tiene que Dios ser así? ¿Por qué tiene que Dios actuar de esta manera? Incomprensión o desacuerdo. El conocimiento, ¿en qué se convierte cuando se corrompe? ¿Cuál es el antónimo de conocimiento? Ignorancia. Y encontré otra palabra que me pareció muy atinada, inconsciencia. Ignorancia. El hombre se volvió ignorante cuando quitó a Dios de en medio. Y la prudencia. ¿Cuál es el antónimo de prudencia? Por supuesto es imprudencia. Y encontré otra palabra antónima también, temeridad. Y una palabra imprudente es una persona imprudente es una persona que se expone sin sabiduría, sin inteligencia, a cosas, a peligros, a pleitos. Y es una persona temeraria. Hay muchas personas que están poniendo en juego sus propias vidas porque se ponen a participar en deportes extremos o en cosas totalmente extremas. Tienen que subir la cima de un risco sin equipo de seguridad. Bueno, ya solo subirla con equipo de seguridad no es cualquier cosa. Pero hay gente muy experta, no vamos a negar y no vamos a alabar en el sentido correcto las capacidades de personas que hacen eso. Pero la verdad, esa temeridad no necesariamente es buena. Y muchas personas terminan accidentadas, terminan en problemas, terminan muertas, imprudencia. Así es que si sacamos a Dios del trono y sentamos al yo en el trono, adivinen, vamos a quitar de nuestro diagrama al yo. Bueno, el yo soy está en un color, el yo está en otro. Creo que de esta manera se hace muy gráfico. Yo. Si el gran yo soy está en el trono, del trono sale sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Y nuestra alabanza y nuestra gratitud y nuestro asombro van a ser a Dios por su sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Pero cuando quitamos a Dios de en medio y el yo del hombre está reinando y gobernando, entonces nos vamos a alabar a nosotros mismos por nuestra insensatez, nuestra incomprensión, nuestra ignorancia y nuestra imprudencia. Y vamos a hacer alarde, ¿verdad?, de todas las elecciones
ya saben ustedes, me gustaría usar una palabra muy descriptiva, ¿verdad? Que hacemos movidos por todo esto y nos alabamos y cometemos unas tonteras tremendas, unas imprudencias tremendas. Somos movidos por nuestra insensatez y el hombre encima de todo se alaba. Y estas son las cosas que mueven al hombre a hacer lo que el hombre hace, a hacer las elecciones que el hombre hace. Esto es lo que ocurrió en el jardín del Edén cuando Dios quitó al hombre de en medio. Ahora, veamos algunas citas. Miren, cuando Dios le habla al pueblo de Israel en el libro de Isaías, en Isaías capítulo 45, miren lo que Dios está tratando de decirle al pueblo de Israel. Está diciéndoles, oigan, siéntenme a mí en el trono porque yo soy. Y si el gran yo soy está en el trono, todas las decisiones que tomemos van a ser sabias, inteligentes, llenas de conocimiento y de prudencia. En Isaías 45, verso 5, vamos a hacer un recorrido por algunos versículos de este capítulo. Isaías 45, 5. Viene el Señor y dice, si ya están allí, vamos a ir saltándonos a ciertos versículos de este capítulo. Isaías 45, 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay otro Dios. Creámonos dioses todo lo que querramos, pero Dios solo hay uno. Y este es Jehová, el gran yo soy, el autoexistente, el Señor, el único que tiene verdaderamente la capacidad para hacer que las cosas hagan y sean lo que Dios quiera. Muy bien, Isaías 45, verso 6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y todas las obras que Dios hace prueban que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Hay un solo Dios que reina y gobierna sobre todas las cosas con sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Y cuando Dios está en el trono, nosotros vamos a tener suficiente sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia para saber que Dios es Dios y Él está en el trono y Él reina y Él gobierna. Muy bien, Isaías capítulo 45, verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Así es que el Señor sigue, es como que regresó al principio. La primera revelación que Dios le dio a Moisés de sí mismo antes de mandarlo a Egipto a liberar al pueblo de Israel de esclavitud es yo soy. Y ahora en el libro de Isaías, cientos de años después, viene Dios y tiene que recordarles que Él es. Yo soy Jehová, Él es Dios y no hay otro. Miren qué tremendo, cómo el pueblo de Israel perdió de vista estas cosas precisamente por tener una naturaleza no regenerada y por haber sacado a Dios de en medio y haber puesto al gran yo, el ego, en el trono. Muy bien, Isaías 45, verso 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y luego dice en el verso 22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bueno, Isaías 46, verso 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es Dios, el gran yo soy. Él no necesita pedirle consejo a nada ni a nadie. Él es el Señor. Él reina con sabiduría, entendimiento, conocimiento
y prudencia. Y los 4 seres vivientes están allí para dar testimonio de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia, que forman parte de la esencia de Dios, a través de las cuales Dios reina, Dios hace todas las cosas. Miren estos versículos, qué maravillosos. Efesios capítulo 1, verso 11. Efesios capítulo 1, verso 11, nos dice lo siguiente. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En otras versiones dice, de acuerdo al consejo de su voluntad. Así es que Dios se aconseja a sí mismo. No hay quien aconseje a Dios. Dios no lo necesita. Él todas las cosas las hace de acuerdo al consejo o al designio de su propia voluntad. Y veamos Romanos capítulo 11, verso 34. Romanos 11, verso 34. Y pues nos vamos puntualmente al versículo. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Él es Dios, Él es el Señor. Quitemos a Dios de en medio y sentémonos nosotros en el trono, y nosotros vamos a estar pretendiendo ser pequeños diosesitos. Por eso nos enojamos cuando las cosas no salen como yo digo, como yo quiero, como yo pretendo. Y encima de todo, cuando el yo está sentado en el corazón, lo único que nos puede mover es nuestra insensatez, incomprensión, ignorancia e imprudencia. Es lo único que nos mueve. Y encima de todo nos alabamos por todas esas virtudes que dejaron de ser virtudes, ¿verdad? Muy bien. Así es que, qué maravilla. Vámonos a Proverbios 3, verso 13. Proverbios 3, a partir del verso 13. Vamos a leer del verso 13 al verso 20. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La sabiduría, por supuesto. Y vámonos ahora a Proverbios capítulo 8. Este es un capítulo maravilloso, ¿verdad? Leamos desde el verso 1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entendedos simples, discreción, y aquí esta palabra es prudencia. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa
aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mi fruto es mejor que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Así es que aquí tenemos nosotros como cuando el Señor Jesucristo llega a nuestro corazón, Él es la sabiduría de Dios. Nuestra vida cambia, es transformada, porque de repente vamos a tener algo que no teníamos antes y empezamos a cambiar nuestra manera de razonar, a cambiar nuestra manera de actuar. Él es la sabiduría de Dios. Muy bien, pero sigamos adelante. Si tenemos a Dios sentado en el trono, entonces no vamos a tener ningún problema nosotros con actuar con sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Y con reconocer estas cosas viniendo de Dios y de las cosas que Dios hace, de la manera como Dios procede, de las cosas que Dios permite. Pero cuando Dios cuando el hombre quitó a Dios del trono y se sentó en el trono, el hombre empezó a actuar con una insensatez tremenda. El hombre, pretendiendo ser Dios, empieza a ser aconsejado por su propio consejo carnal, y es allí donde se meten problemas. Ahora, miren pues lo que pasa cuando el yo está en el trono. Vámonos ahora a Isaías capítulo 47, verso del 1 al 15. Isaías 47 del 1 al 15. Y aquí están hablando de Babilonia. Están hablando de la nación de Babilonia, están hablando del rey de Babilonia. Isaías 47, del 1 al 15. Voy a tener que leerles una porción acá, porque van a ver lo que dice. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Estoy en Isaías 47, verso 1. Dice: siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza tus pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará el hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla, entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Recuerden que Babilonia fue uno de los imperios más grandes y poderosos que hubo en la antigüedad. Dice: me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. Y aquí lo que está diciendo Dios es: cuando yo me enojé con Israel, yo permití que tú vinieras y pues le hicieras la guerra a Israel, los entregué en tu mano, porque mi plan era castigarlos a través tuyo. Le está hablando a Babilonia, pero le dice: no tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Y así operó Dios y sigue operando Dios. Puso al pueblo de Israel en manos de los caldeos, de los babilonios, para que los babilonios les dieran una lección y ellos se volvieran a Dios. Pero entonces vinieron los caldeos y se enseñorearon e hicieron barbaridades con los israelitas. Entonces ahora Dios va a juzgar a Babilonia, a Caldea. Verso 7. Dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa. Le está hablando a Babilonia, recuerden. Tú que estás sentada confiadamente, oigan esto, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. Esa era Babilonia, el imperio que encabeza esa lista de imperios que Dios le reveló a Daniel. Esa era Babilonia. ¿Qué decía Babilonia? Yo soy, y fuera de mí
no hay más. En otras palabras, yo soy Dios. Y porque yo soy Dios, yo pongo las reglas y yo trato a la gente como yo quiera, yo hago lo que yo quiera. Entonces vino Babilonia y creyéndose Dios, se ensañó sobre el pueblo de Israel y entonces ahora pues van a cosechar el fruto de lo que hicieron. Y decía Babilonia, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Ciencia es conocimiento, así es que la engañaron, su insensatez y su ignorancia. Y dijiste en tu corazón yo y nadie más. ¿Ven cómo están diciendo lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel? Yo soy Jehová y nadie más. Pues eso está diciendo Babilonia ahora. Dice, vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti, etc. Pero miren qué tremendo. Yo y nadie más. Yo soy Dios. Eso es lo que movió al imperio babilónico. Eso es lo que movió a todos los demás imperios que están mencionados en la Biblia. Después vinieron los medo-persas, después vino Grecia, después vino Roma. Y del imperio romano para acá, pues miren ustedes a los hombres y los gobiernos de los hombres y lo que gobierna al hombre, sino este síndrome del pequeño diosecito, el hombre creyéndose Dios. Lo mismo pasó con Asiria. Los asirios también fueron un instrumento en manos de Dios para darle una buena lección a la nación de Israel de ese entonces. Pero igual pasó con los asirios. Vámonos a Sofonías capítulo 2. Perdón. Sofonías capítulo 2. A ver, van a tener que tenerme paciencia. Ya llegué a Sofonías, ¿qué creen? Sofonías capítulo 2, del verso 13 al 15. Y vamos a encontrar aquí a los asirios diciendo lo mismo. Sofonías 2, versos 13 al 15 dice, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Nínive era la capital de Asiria. Rebaños de ganado harán en ella majada. Todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo, dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada? Hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Ven ustedes, pues el síndrome del pequeño diosecito siendo expuesto aquí a todo color en los babilonios, en los asirios, y lamentablemente Israel terminó igual, terminó con el mismo problema. Porque miren en Deuteronomio 32, 28, con todo y que Dios les reveló su palabra y sus caminos y todo lo demás, pero en la dispensación de entonces no había tal cosa como que el Cristo pudiera entrar al corazón y el corazón pueda ser transformado desde adentro. Pues esto no había sido revelado, puesto al descubierto. Y sin embargo hubo personas como el rey David que sí entendían lo del nuevo corazón, porque ora por allí en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, pero en Deuteronomio 32, 28 le dice Dios a Israel, porque son nación privada de consejos, no hay en ellos entendimiento. Con todo y que Dios les dio su ley. La palabra de Dios o la verdad de Dios es sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, pero nunca la guardaron en sus corazones. Entonces ellos terminaron siendo movidos por sus propios consejos, terminaron siendo movidos por su insensatez, su incomprensión, su ignorancia, su imprudencia. Y en Oseas, capítulo 10, verso 6, miren lo que Dios termina diciéndoles. Oseas, capítulo
10, verso 6. Vámonos por favor allí. Oseas 10, verso 6. Miren lo que dice. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. ¿Por qué se va a avergonzar Israel de su consejo? Porque terminaron desechando el consejo de Dios y terminaron siendo movidos, siendo gobernados por sus propios consejos, proveniente del viejo corazón, proveniente de un corazón no regenerado y de un corazón de donde lo único que sale es insensatez, incomprensión, ignorancia e imprudencia. Tremendo, ¿verdad? Y bueno, el hombre sin Dios en el corazón, pero con el yo sentado en el corazón. El hombre que padece de este síndrome del pequeño diosecito, que somos todos los seres humanos hasta que el Señor Jesucristo nos salva y nos transforma y nos convierte, se convierte en una persona sabia en su propia opinión. Miren lo que dice la Biblia de ser sabios en su propia opinión. Proverbios capítulo 3, verso 7. Hay muchos versos, no les voy a dar todos, pero mire. Proverbios 3, 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ser sabios en nuestra propia opinión es dejarnos mover por la insensatez, la incomprensión, la ignorancia y la imprudencia. Ser sabios en nuestra propia opinión es dejar que este pequeño diosecito falso que está en el trono sea el que nos mueva, el que nos gobierne. Proverbios 12, 15. Proverbios 12, 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Si obedecemos el consejo de Dios, su consejo va a estar lleno de sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Pero si somos sabios en nuestra propia opinión, entonces dice acá, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Vamos a creer que el camino por el que vamos es el mejor camino y que si estamos siendo movidos por la insensatez, la incomprensión, la ignorancia y la imprudencia. Proverbios 16, verso 2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. No importa cuánto justifiquemos nuestras elecciones y nuestro razonamiento, si esto no proviene de Dios, si esto no proviene de la verdad que es en Jesucristo, entonces va a ser insensatez, incomprensión, ignorancia e imprudencia. Y eso nos va a llevar a un mal camino. Ven cómo el hombre se alaba a sí mismo. Cree que sus elecciones son maravillosas, cree que sus caminos son limpios. El hombre se alaba a sí mismo cuando el hombre es movido por este pequeño diosecito que está en el corazón. Recuerden que de allí van a salir estos 4 ríos de insensatez. Insensatez, incomprensión, ignorancia e imprudencia. Pero cuando buscamos el consejo de Dios, entonces vamos a encontrar sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Bueno, mejor si les voy a dar otras citas. Proverbios 21, verso 2. Proverbios capítulo 21, verso 2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dios sabe que si es el viejo corazón no regenerado lo que nos está manejando, no importa cuánto justifiquemos el camino por el que hemos elegido caminar. Dios va a ver el corazón y se va a dar cuenta de lo que está saliendo de allí, ¿verdad? Nada de sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Ok, Proverbios 26, verso 5. Dice, responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Ayuda al necio a verse a sí mismo y a ver lo que lo está moviendo, lo que lo está manejando, si es posible, ¿verdad?
Proverbios 26, verso 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Y de veras que es exasperante estar lidiando con alguien que es sabio en su propia opinión. Cree que tiene toda la razón, cree que sus elecciones son las mejores, que su razonamiento es el más sabio de todos. Es tremendo. Proverbios 26, verso 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Este ya se los había dado. Vámonos al verso 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Tremendo, porque por lo menos una persona necia que admite que es necio, pues por lo menos lo admite. Pero una persona sabia en su propia opinión está siendo manejado por su necedad o su insensatez y ni siquiera se da cuenta y lo justificará toda su vida. Proverbios 28, 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Tremendo. Y encima de todo, si prosperamos después de haber sido movidos por la insensatez, la incomprensión, la ignorancia y la imprudencia, más vamos a sentarnos en el trono, más vamos a profundizar nuestras raíces en el trono y más vamos a creer que somos dioses, cuando no lo somos. Al contrario, Dios sabrá cómo sacarnos de allí de manera muy complicada y dolorosa, y Él se va a sentar en el trono. Bueno, y si no le dejamos hacerlo aquí ahora, tarde o temprano, Dios lo va a hacer. Porque la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Proverbios 30, verso 12. Al fin que sí les di todas las citas que traía de esto. Dice, Proverbios 30, 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Tremendo, ¿verdad? Así es que el sabio en su propia opinión cree que es limpio, que es recto, que sus caminos son maravillosos, etc. Eso es lo que nos dejó la elección que hicieron Adán y Eva originalmente en el jardín del Edén. Y eso es lo que ocurre cuando nos está gobernando el yo, el ego. Así es que si regresamos acá a nuestros diagramas, vemos como en los cielos Dios, el gran yo soy, está sentado en el trono. Alrededor del trono hay 4 seres vivientes y alrededor de los 4 seres vivientes están los 24 ancianos. Bueno, ya vimos pues cuando el yo, el ego está sentado en el trono, alrededor de ese trono va a haber esta alabanza a nuestra propia insensatez, incomprensión, ignorancia e imprudencia. Y vamos a alabarnos a nosotros mismos. Y por supuesto, cuando Dios está actuando y operando, nosotros vamos a señalar a Dios de no ser sabio y de no ser inteligente, porque nuestro pequeño diosecito falso cree saber mejor que Dios. Pero ahora déjenme contarles algo más. Vamos a hacer otro cuadro. Hagamos más pequeño lo que ya y regresemos a nuestro color original. Vamos a dibujar el trono. Vamos a poner a el yo, no a Dios, sino el yo. Ese lo pusimos con este color anaranjado, ¿verdad? Yo. Pongamos al yo en el trono. Entonces, alrededor del trono tenemos esta insensatez. A ver, incomprensión, ignorancia e imprudencia. Ahora, Dios se dio a conocer a sí mismo por medio de las 4 letras de su nombre, ¿verdad? Ye-H-V-H, Yud-Hei-Vav-Hei, Jehová. Y tenemos a los 4 seres vivientes dando alabanza y dando testimonio de eso. Pero luego tenemos el siguiente círculo, los 24 ancianos. Pues 12 es múltiplo de 24. Y Dios se dio a conocer a través de Jesucristo también. Y Jesucristo nos es revelado por medio de 12 nombres.
Esos nombres los encontramos, por supuesto, enumerados acá en el libro de Éxodo. Vamos a ver. Éxodo, capítulo. Ahorita les doy el capítulo. Aquí está, capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos a ver. No, capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Éxodo 34, versos 6 y 7. Dios también se dio a conocer a través de estos 12 nombres. Y están enumerados aquí, no los voy a escribir por motivos de tiempo. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado. Y el último se resume en juez justo, que no tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los 24 ancianos están allí para dar testimonio de esto y para alabar al Señor y bendecirlo. Por estos 12 atributos, ven el trono. Del trono salen 4 atributos y luego tenemos 12 atributos, ¿verdad? Por eso Dios, su nombre, Jehová, 4 letras, y luego estos 12 nombres que Dios le reveló a Moisés acá, que son pues los nombres del Hijo de Dios, que otra cosa, ¿verdad? Ahora, ¿creen que esa misma formación Dios la puso aquí adentro y a causa del pecado se corrompió? ¿Qué pasó con esos otros 12, digamos, atributos acá, que están alrededor del trono? Si Dios está en el trono, esos 12 atributos van a estar emanando del trono, emanando del corazón. Y si Dios está en el trono de nuestro corazón, la gente va a ver atributos de Jesucristo en nuestra conducta, en nuestra conversación, en la manera como caminamos, como elegimos, como hacemos, como obramos. La gente va a ver eso, va a ver su misericordia, su verdad, su perdón, manifestarse a través de nosotros, si Dios está en el trono. Además de ver cómo lo que nos mueve es sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Pero cuando el corazón se corrompe, cuando Dios es quitado de en medio, cuando el yo se sienta en el corazón, del corazón sale la insensatez, la incomprensión, la ignorancia y la imprudencia. Pero luego, ¿qué pasa con estos otros 12 atributos? Bueno, Dios mediante los vamos a estar estudiando en estos días. A ver en qué se convierten. ¿Y qué es lo que termina saliendo del viejo corazón y afectando al resto de la gente y a nosotros mismos, ¿verdad? Tremendo. Así es que ven, estudiar la naturaleza humana es un tema gigantesco, es un tema muy amplio, enorme. Miren todas las cosas que vamos descubriendo acerca de cómo hizo Dios al hombre de manera perfecta al principio y cómo a causa del pecado el hombre se corrompió y qué cosas se corrompieron y hasta dónde llega esta corrupción. Así es que bueno, por eso necesitamos a Jesucristo adentro, ¿cierto? Él viene y crea un nuevo corazón, ahí hay un trono y Él está sentado en el trono del nuevo corazón. Y poco a poco del nuevo corazón, a medida que crece, va saliendo sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, y van saliendo estos otros 12 atributos del Señor Jesucristo. Pero recordemos este cuadro. Aquí está el viejo corazón y el yo sentado en el trono y todas estas cosas insensatas saliendo de allí. Cuando el Señor Jesucristo nos da un nuevo corazón, Él viene a reinar en el nuevo corazón. Vamos a poner aquí el trono y vamos a poner aquí yo soy.
A medida que Cristo crece en nosotros, más van creciendo estos atributos y más van gobernándonos. Pero todavía tenemos un viejo corazón. Ahora, el propósito del Señor Jesucristo es crecer lo suficiente para verdaderamente sacar al yo del viejo corazón. A medida que Cristo va creciendo, Él se va fortaleciendo y Él va gobernando sobre nuestra vida. Eso es lo que necesitamos hacer ya siendo salvos. El primer paso es invitar a Cristo a entrar a nuestro corazón, pero luego dejar que Él crezca, que Él se fortalezca y poco a poco Él va a ir destronando al yo del corazón y todo va a estar bien. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, gracias a Dios por esta lección. Ponemos un punto y coma porque es una lección muy grande y seguiremos más adelante. Gracias por estar con nosotros, haber estado con nosotros en este día. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, solo tú puedes abrir nuestro entendimiento al grado que sea necesario para que entendamos estas cosas, estos patrones, Señor Dios, y entendamos cuán profundamente cayó el hombre, Señor. Cuánto se deformó el hombre, cuánto se deformaron los atributos que tú le diste originalmente al hombre. Y por el otro lado, esto nos va a ayudar a entender cuán profundo es tu amor y cuán profunda es la obra que Cristo empezó a hacer el día de nuestra salvación en nuestros corazones y ha prometido perfeccionar en su momento. Así es que, Señor, gracias, te amamos, te alabamos. Oro que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones, Señor, y nos ilumine y nos alumbre y nos ayude a ver y a entender muchas cosas. Te damos gracias por este día, por el estudio, por el privilegio que nos has dado de poder sentarnos a tu mesa y estudiar. Y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.